gran parte de los materiales de construcción desprenden tóxicos. Al final, pues los ambientes interiores cada vez están más cargados de tóxicos. Evidentemente, si puedo elegir un material que no desprende ningún tóxico, pues mejor que si utilizo uno que lo tiene. Y por ejemplo, Lo más importante para nuestra salud son los últimos centímetros que nos rodean, ¿no? Estudios como el vuestro, que hacéis bastante interiorismo, podéis afectar mucho, ¿no? Cómo va a ser el ambiente interior de vuestros clientes. Entonces, yo creo que es clave conocer qué es importante de cada material o qué puede suceder, ¿no? Entonces, pues es un tema que genera bastante controversia porque da miedo, pero gran parte de los materiales de construcción desprenden tóxicos. ¿Esto cuán grave es? Pues en realidad no hay estudios, ¿no?, que digan si te pones un suelo vinílico tendrás cáncer, esto no existe, ¿no? Pero al final, pues los ambientes interiores cada vez están más cargados de tóxicos, evidentemente no hay normativas, ¿no?, que lo prohíban a niveles tan bajos, pero desde la bioconstrucción siempre se utiliza el principio de precaución, ¿no? Entonces, si puedo elegir un material que no desprende ningún tóxico, pues mejor que si utilizo uno que lo tiene. Y por ejemplo, ¿qué materiales tenemos? O sea, ponme un ejemplo, no sé, de cómo podríamos, si rápidamente, de cómo podemos construir una casa con materiales, reduciendo al máximo, entiendo que pasa un poco lo mismo, nunca es imposible reducir 100%, reduciendo al máximo el uso de materiales que tengan cierta toxicidad o que puedan tener, bueno, en realidad es lo que dices, no lo sabemos a ciencia cierta, pero bueno, intentando reducir al máximo qué materiales, ¿cómo empezaríamos? Por ejemplo, los suelos, ¿qué recomendación podríamos tener? Claro, al final se reducen mucho las opciones, entonces es ir como a materiales que se han usado siempre, ¿no? Un suelo cerámico pues no tiene ningún problema, si no tiene ningún barniz raro, ¿no? Un suelo cerámico sin tratar o con tratamientos muy al agua, pues no habría ningún problema. Pues tema pinturas, en vez de usar una pintura acrílica, ¿no?, pues utilizar pinturas al silicato, a la cal, de arcilla. Respecto a los muebles, pues evitar melamina, ¿no?, por ejemplo, ir más a madera maciza, con barnices también al agua o aceites. Al agua y más, sí. Claro, yo entiendo que todo esto es mucho más caro, ¿no?, porque una de tus preguntas Bueno, que pero no tienes estamos, preparadas es pero esta. no, bueno, sí, pero por ahora no estamos valorando la cuestión económica. Vale, Digamos, todas las ventajas, quizás esa sea una de las desventajas, la cuestión económica. claro. Pero al margen de la cuestión económica, muchas veces nosotros nos encontramos en el estudio, la cuestión económica no es un limitante para la No, gente. claro, si O valoras sea, en el momento realmente. cuando valoras las cosas, al final la cuestión económica no te supone una limitación, te supone a ver, te genera un techo, pero muchas veces empiezas a valorar cuestiones y dices, bueno, es que a lo mejor entre hacer una casa de 200 metros cuadrados de construcción más convencional o con los mínimos estándares de código técnico, o hacerme una casa de 180 o de 160, pero con ese plus de que sea, que tenga, que al final sea enfocada a bioconstrucción o passive o similar. Hay gente que prefiere la de 160, Sí, 170, 180 con esos estándares. O sea, a lo mejor prefiere perder un poco de espacio y a cambio tener un poco más. O sea, puedes tener una limitación económica, pero, pero la limitación económica no es tanto en el que sea cara o barata, sino en la cuestión económica de lo que tu capacidad financiera te puede llegar a dar para tener tu hogar. exacto. O sea, que en ese sentido, aunque los materiales sean más caros, hay mucha gente que prefiere tener esos materiales más caros antes que a lo mejor un salón más grande. Claro, eso es verdad, eso es verdad. O sea, entonces en ese sentido, mm, no es tanto el coste barato caro, sino las ventajas que tiene pues, una serie de materiales con respecto a otros. O sea, pues al final entiendo, bueno, pues sí, pinturas en la cal, ya no, y además suele pasar una cosa que no es que sea más difícil, o sea, no es que sea más caro, sino es que además es más difícil encontrar gente que sepa Sí, eso aplicar es verdad. esos materiales. O sea, que ya no solamente es una cuestión de económica, sino a veces también hasta de temporal, de capacidad productiva que tenemos para llegar a ese punto. Sí, sí, eso es verdad, pero realmente son técnicas que si una persona que trabaja cemento las hace, puede hacerlo también, ¿no? Es más como Sí, quizás modas, em, pero sí, sí, es verdad que además del tema de tóxicos, también los materiales naturales tienen otras
bueno, hacen positivo, ¿no?, el confort interior, ¿no? Porque son materiales que regulan la humedad, que también pues quizás son más de guardar este calor y soltarlo, o sea, tienen como un extra que ayuda al confort, además de ser menos tóxicos. Vale. Ya volviendo a la pregunta del coste, económicamente, ¿cuánta diferencia puede haber realmente entre una... Vamos a poner los tres escenarios, ¿no? Vale. ¿Cuánta diferencia? Vamos a suponer Es muy una difícil esta casa... pregunta. Sí, es muy difícil, es casi imposible porque al final en una casa de construcción convencional, claro, a mí me pasa mucho, a mí me preguntan la gente por los presupuestos y me dice, no, ¿y cuánto cuesta construir una casa? Digo, bueno, pues depende de lo que te quieras gastar, claro. Yo siempre digo a la gente, desde este precio, lo que te quieras gastar. Y luego pasa mucho, nosotros ahora estamos lanzando unas cuestiones por la zona de la costa, el coste de construcción no tiene nada que ver con Zaragoza. Claro. Al final el lugar importa, pero bueno, a términos globales y sin ser cifras que se puedan coger o sea, que nadie las coja como totalmente válidas, que nadie venga un día y diga, no, es que dijiste una vez en un podcast o en una charla que valía 1.500 y ahora me está diciendo que vale 3.000. No, pues claro, hay sitios que valen 1.500, hay sitios que valen 3.000 y hay sitios que valdrá 2.000, o sea, pero un poco la diferencia en una vivienda unifamiliar, por ejemplo, que es lo más habitual que podemos implementar en estas cuestiones, ¿cuánto nos podríamos estar, qué diferencias podríamos estar teniendo? Bueno, lo primero es que yo no tengo experiencia en construcción convencional, o sea, parto de la base que el precio Vale. normal no lo sé. Entonces, yo lo que veo que más o menos los típicos ratios que se dan serían muy parecidos, ¿no? Porque al final, si no haces ningún acabado así súper complejo, y cuando hablas de construcción no cuentas el mobiliario, que en realidad Sí, esto no, influye un no, montón. influye mucho. O sea, pintar una pared con pintura normal o pintura al silicato, a la cal, si tú te lo compras como particular puede ser que sea mucho más caro, pero si tú lo estás haciendo como constructora, los precios son muy similares, ¿no? Entonces muchas ya deciden hacerlo. O sea que al final son pequeñas cositas que no son tan importantes, ¿no? Pues el tema suelos, ¿no? No sé por qué son muy populares los suelos vinílicos, que no los recomiendo nunca a mis clientes y muchas veces los proyectos los acaban teniendo, ¿no? Porque al final pues la casa es de cada uno y yo no impongo nada, ¿no? Claro, un suelo vinílico respecto a un suelo de madera hay muchísima diferencia, ¿no? Igual sería Claro, por sí, sí, 5, no, básicamente pero tenemos es otra calidad. un suelo vinílico, estamos hablando de a lo mejor 40 euros metro cuadrado, una madera estamos hablando de 100, O o más. más, desde 100 hacia arriba, o Pero sea, también es un tema de calidad, entonces es sí, difícil tener una valoración global porque yo creo que a misma calidad no tendría por qué ser diferente el precio. Porque al sí, final es elegir un esto, material o elegir otro. sí, sí, Luego, sí. respecto a temas de aislamiento térmico, también sucede lo mismo, ¿no? Los aislamientos derivados del petróleo son bastante más económicos que una lana de roca, que una fibra de madera, pero también, por ejemplo, la fibra de madera pues tiene como más prestaciones, ¿no? Porque al ser un derivado de la madera no solo funciona como aislamiento, sino que tiene, a nivel físico tiene capacidades de gestionar calor mejor Claro, que igual un que esa EPS. es una de las cosas que mucha gente al final plantea